Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta presentación del número 276 de Realidad Económica. Primer aviso. Realidad Económica, revista que desde hace 2 semanas ha recibido del CAICIT CONICET la inclusión en Latin Data con la categoría número 1. Así que todos los autores que lo hacen espontáneamente sin necesidad de acumular puntos, ahora hasta pueden tener esa posibilidad. Hoy tenemos con nosotros a Mariano Barrera e Ignacio Sabatella. Mariano es autor en el último número del trabajo que nos reúne hoy y que él va a exponer, luego con un comentario de Ignacio. Anteriormente hubo otros 2 trabajos de Mariano que ustedes tienen allí en un sobre que hemos distribuido, con el mismo tema, pero con una, por supuesto, temporalmente en épocas distintas. Y también en uno de los ejemplares hay una reseña de un libro, No, si busco el último número, no es en este. En el número 274 está comentado el libro de Mariano Barrera, Ignacio Sabatella y Esteban Serrani. Historia de una privatización. ¿Cómo y por qué se perdió YPF? Esteban Serrani también iba a estar hoy en la mesa, pero como festeja su año nuevo, es decir, es el cumpleaños, se ha excusado. Y este es el libro Historia de una privatización, de la colección Claves para Todos de Capital Intelectual. Bueno, bueno, creo que tenemos para distribuir los méritos. Entonces yo por mi parte dejo acá, les agradezco nuevamente la presencia y a partir de ahora nuestros jóvenes amigos se van a dedicar a exponer el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación para presentar el artículo. Como dice el nombre de la presentación, la idea es presentar no solo el artículo en sí mismo, sino introducir esa discusión en un contexto más amplio, que es la del modelo energético que se instituyó en la década del 90 y que todavía sigue vigente en varios de sus principales elementos. En este sentido, ¿por qué es importante el análisis de las reservas? ¿Y por qué considero importante haber estudiado el tema y haber escrito el artículo Reformas estructurales y caída de reservas hidrocarburíferas, el caso argentino? Principalmente porque las reservas en el modelo energético implementado en los 90 es el núcleo central de la matriz energética. Principalmente por una serie de cuestiones que lo que hicieron es centrar a los recursos hidrocarburíferos, consolidar su dependencia en la matriz energética. En este sentido, el estudio de las reservas permite ver una serie de factores y los condicionantes y los limitantes que tiene el modelo energético privatista, que es lo que me lleva a decir que hay una crisis de este modelo. Con Nacho discutimos bastante el tema si hay una crisis o no del modelo. Yo creo principalmente que hay una crisis del modelo privatista de la energía y que se está expresando en esta década por diversos factores que voy a analizar. El gobierno de Menem en los 90 generó 3 grandes cambios en materia energética. El primero y principal, que por demás conocido, es la desregulación del mercado hidrocarburífero y la privatización de YPF, que se centró en 4 grandes decretos y una ley,
los decretos regulatorios por todos conocidos, del 1055, el 1212 y el 1589, todos del año 89, y el 2778 en el que se consolida la fragmentación de la empresa estatal antes de privatizarse. Los objetivos del gobierno eran generar una desregulación progresiva e integral de la actividad, con el objetivo de generar mayor competencia, que eso supuestamente iba a redundar en mayor incremento de las inversiones a partir de la convergencia de los precios locales con los internacionales, y esto se iba a traducir en mayores reservas y mayor producción. El supuesto que estaba por detrás es que el mercado, a través de su internacionalización, iba a regular la actividad a partir de garantizar el abastecimiento en periodos de escasez a partir de importaciones, y en periodos de abundancia permitiría generar divisas para el país a partir de la exportación del recurso. Entonces, el supuesto por detrás es que el mercado internacional regula toda la actividad y equilibra la actividad en periodos de abundancia y de escasez de recursos. Otro de los... Bueno, y en ese sentido también está la ley 24.145, que es la que puntualmente regula... posibilita la privatización de YPF a partir de la venta del capital social. Otro de las leyes importantes es la privatización del sistema energético eléctrico a partir de su desintegración, y tanto vertical como horizontal. Acá hubo tres grandes empresas que se privatizan y se segmentan, que una es Segva, que tenía alrededor del 50% de los usuarios, que es de Gran Buenos abarcaba el capital de Gran Buenos Aires, que se dedicaba a la generación, transporte y distribución de energía, agua y energía eléctrica, que también se dedicaba a esos tres sectores, e Hidronor, que a partir del control de las represas hidroeléctricas tenía la generación y el transporte de electricidad. Y el último de los puntos es la privatización de gas del Estado, en la cual se subdividió la empresa en dos transportistas que controlaban una al norte, la zona norte del país, y otra la zona sur, y en 8 unidades de distribución monopólicas, todas ellas, que operaban en distintas jurisdicciones. Entonces, lo que generan las reformas de la década del 90, que es el núcleo o el alma mater de las reformas neoliberales y que consolidan el sistema privatista, es la desarticulación del sistema energético, entendido como sistema, y a partir de la segmentación, tanto vertical u horizontal, y la consolidación de unidades productivas independientes entre sí. Entonces, por un lado iba a quedar la producción de hidrocarburos, la exploración y producción de hidrocarburos, la comercialización interna y externa de esos hidrocarburos. Por otro lado iba a quedar la generación de electricidad, ya sea a partir de represas hidroeléctricas o a partir de generación térmica. Por otro lado, la comercialización tanto y la distribución de gas o energía eléctrica. Entonces, cada empresa iba a guiarse por las señales de precios que consideraba. Este era el supuesto de las reformas, y esto era lo que, según planteaban, iba a generar incentivos a la inversión y, bueno, una actividad próspera en función de garantizar la energía para la economía doméstica o internacional. Esos eran los supuestos que estaban por detrás. Entonces, que la liberalización de los mercados iba a generar un aluvión de inversiones, de riesgo principalmente, que equilibrarían la actividad y generarían un modelo sustentable para el abastecimiento de energía del país. Ahora, cuando uno se pone a analizar los datos, la realidad no fue principalmente la que presagiaban con las reformas. Este gráfico lo que muestra es la evolución de los pozos de exploración de YPF y de las empresas privadas,
el promedio de la década del 80 y después desagregado por años del 89 hasta el 2011. Y las inversiones o las erogaciones en exploración como relación con las ventas netas de la empresa de YPF, tanto estatal como después de la privatización y posteriormente a la compra de Repsol. Entonces, lo que se puede observar es, en primer lugar, que el promedio de la década del 80 es muy superior al promedio de las décadas posteriores, con alrededor de 117 pozos de exploración por año. Luego de las reformas se mantienen relativamente estables en torno de los 100, con un pico en el 95 de 165 pozos, y de ahí en adelante inicia un proceso de caída de inversión de riesgo en exploración que llega al punto culmine en el 99, dentro del periodo de la convertibilidad, con apenas 30 pozos de exploración, es decir, un tercio de los que realizaban la empresa estatal bajo un modelo de regulación pública, y que después de la crisis del 2002, se estabiliza en torno de alrededor de los 40, 50 pozos promedio por año. Lo que generó entonces en el sector hidrocarburífero es una lógica, la eliminación de las regulaciones estatales y la libre disponibilidad del recurso y la libre comercialización. Lo que generó es un giro de las inversiones de lo que podría ser el sector de exploración hacia el de explotación. Un dato más que quería comentar: si uno ve la línea que va por arriba, esa es la relación de exploración, la inversión en exploración sobre las ventas netas, y lo que se puede ver es cómo, sacando el periodo 94-95, la inversión en exploración representa cada vez menos respecto de las ventas de la empresa de YPF y posteriormente de Repsol YPF, con lo cual se puede ver que de las ventas o también de las utilidades cada vez se destinan menos ingresos a la exploración, concentrándose principalmente en la explotación. Otro dato importante a mostrar es que en la década de los 90, uno de los cuestionamientos principalmente de los exsecretarios de Energía es que luego de la crisis del 2001 y la incipiente regulación estatal a partir de la desvinculación de los precios locales con los internacionales, se generaron desincentivos para las empresas para que no invirtieran, y eso es lo que estaría generando la actual caída de reservas. En ese sentido, uno de los puntos que se puede marcar es, primero, que la caída de las inversiones es anterior al 2001, como se ve ahí desde el 97, pero principalmente ya en el 99, 2000 y 2001, las inversiones son muy bajas, aún con precios desregulados y con una cotización del crudo considerablemente alta, en torno de los $20 el barril. Y en segundo lugar es que si bien los precios se desvincularon de los internacionales durante la década del 2000, siempre estuvieron por encima de los vigentes en la década del 90. En el sentido, en promedio, en la convertibilidad el barril local estuvo en $18, y en la postconvertibilidad del 2012 al 2011 el costo del barril estuvo en $38. El precio que se le pagaba a las empresas estuvo en $38, con lo cual se puede ver que aún con precios que eran el doble, las empresas dejaron de invertir en exploración. En este gráfico lo que se puede ver es, en perspectiva histórica, la relación entre pozos de exploración y el total de pozos terminados. Las columnas blancas son los pozos totales, que incluye exploración avanzada y explotación, con una tendencia creciente entre la década del 70 y el 2000, y la columna negra, la más chiquitita, son los pozos de exploración de la economía, de la actividad en su conjunto, tanto de las empresas privadas, que antes operaban como contratistas, como después de la desregulación como concesiones. Y lo que se observa es una caída de la relación entre pozos de exploración y de explotación. Pero si bien entre la década del 70 y el 80 hay una caída de esa tendencia, de esa relación, hay una tendencia distinta, porque esa caída
es la expresión de un crecimiento mayor de los pozos de explotación respecto del crecimiento de los pozos de exploración. Las caídas posteriores de la relación esta, que pasan del 17 al casi 13% y después caen al 9 y al 4%, se expresa con crecimiento de los pozos totales, principalmente de explotación, pero con caída de los pozos de exploración. Entonces hay una lógica distinta. Hay un giro de recursos de lo que era la exploración a la explotación. Y esto principalmente por la estrategia de las empresas pasó por operar las áreas de YPF a partir de las reservas heredadas de la empresa, sin reponer el nuevo yacimiento, sin explorar, sin hacer inversiones de riesgo para reponer el crudo o el gas natural en nuevas áreas. Entonces lo que se observa en este gráfico es la zona gris de abajo, es el consumo de petróleo de la economía, que como se puede ver está relativamente estabilizado en alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos anuales, pero con un muy fuerte crecimiento de la explotación, que es la línea blanca que va por la zona negra, principalmente para destinar esos recursos al exterior, que es toda la zona negra, son las exportaciones de petróleo de la economía, después de la desregulación. Entonces, esta mayor explotación que volcaban las empresas estas mayores inversiones que volcaban las empresas a la explotación tenían como destino no el mercado interno, sino el mercado internacional. Algo distinto, pero igualmente preocupante, es lo que sucedió con el gas natural, que si bien las exportaciones son menores, producto de que tuvieron que construir gasoductos de exportación y que estuvieron operativos recién a partir de 1996, con lo cual el periodo hasta que se establecen las restricciones en el 2004 es menor, pero también hay una parte importante, alrededor del 14% de la producción local, que se vuelca al extranjero, principalmente a Chile. Y acá sí se observa un crecimiento muy importante del consumo. ¿Y en qué principalmente, cuál es el factor que determina este incremento del consumo? Principalmente está determinado por la mayor inversión en generación de electricidad a partir de centrales térmicas. Y esto es la consolidación en el esquema de la matriz energética de la dependencia hidrocarburífera, que se convierte, voy a adelantar un poco así se ve más claro, que pasa de ser, si bien mantiene siempre alrededor del 85% el consumo de petróleo y gas natural, hay una mayor preeminencia después de la desregulación del gas natural respecto del petróleo, en un contexto en que las inversiones en exploración se estaban reduciendo. El sistema, digamos, la lógica de mercado de guiarse por señales de precio generó una consolidación de la generación de electricidad a partir de los combustibles, líquidos y gaseosos, pero principalmente gaseosos. En este sentido, lo que se puede ver acá está vinculado a las inversiones de riesgo de las empresas. La línea gris son las reservas existentes hasta antes de la desregulación del mercado. Y las barras blancas son las incorporaciones de reservas en áreas nuevas descubiertas después de los 90, y las negras son las descubiertas antes de los 90, es decir, las áreas heredadas de YPF. Y entonces lo que se puede ver muy claramente es que en los casos en que se incorporaron reservas hidrocarburíferas o gaseosas, están determinados principalmente por las áreas que YPF había dejado, es decir, las áreas de bajo riesgo. Y la incorporación de reservas en nuevas áreas es muy baja. Entonces, no se ve muy bien. Lo que se ve acá es la evolución de las reservas hidrocarburíferas de petróleo y gas natural entre el 88 y el 2010. Entonces, principalmente lo que permite advertir este gráfico es, en gas natural, si se toma el periodo previo a las reformas y el punto más alto alcanzado en el 2000 de reservas hidrocarburíferas, se ve que no hay grandes incorporaciones de gas a las reservas.
Y en petróleo sí crecen, principalmente asociado no al aumento de la inversión de riesgo, sino al incremento del factor de recuperación, es decir, de cuánto ese yacimiento se puede recuperar. La mejora en la tecnología y lo que se llama el gerenciamiento de los reservorios permitió que se pudiera recuperar más del petróleo que ya existía en ese mismo pozo, entonces eso devino en incremento de reservas. Con lo cual tenemos y de ahí, del 1999 en adelante, hay una tendencia a la caída de las reservas, principalmente asociado a la falta de exploración de esta etapa, desde el 96. Entonces, ahora, y que se profundiza en la década del 2000, entonces cuando uno analiza cuáles son las empresas que explican esta caída, si es una empresa o es el conjunto de la actividad, es decir, la dinámica propia del sector, la que explica esta caída, se puede ver que es un comportamiento uniforme. Este cuadro lo que muestra es la evolución de las reservas entre el 99 y el 2011, de las principales operadoras del sector, que explican alrededor del entre el 80 y el 70% de las reservas de la economía argentina. Y lo que claramente se ve es que, salvo Pan American Energy, que se centró en Cerro Dragón, siempre su actividad, que es un yacimiento que le entregó el gobierno de Frondizi en 1958 y que sigue explotando hasta la actualidad y que representa alrededor del 30% de las reservas del país, salvo Pan American Energy, que más que duplicó las reservas entre este periodo, todas las operadoras redujeron las reservas. En mayor o menor medida, 50% YPF, Petrobras 88, Chevron, San Jorge 72, etc. Y cuando analizamos las de gas natural, la caída es aún mayor, principalmente porque la caída de gas natural es mayor en la economía. En el conjunto cayó un 60%, pero está explicado por la mayoría de las empresas privadas que operan en el sector. Y lo preocupante es que, como habíamos mostrado antes, se consolidó una matriz dependiente de los hidrocarburos, pero a la vez no se hicieron las exploraciones necesarias como para que sea sustentable esta actividad. Y esta consolidación de esta matriz viene dado por las mayores inversiones en la potencia instalada de generación de electricidad en, como se puede ver ahí, ciclos combinados o turbinas a gas natural. Ambas funcionan con gas natural. Lo que muestra este gráfico es la contribución al crecimiento, es decir, cuáles son las fuentes de generación de energía que explican el crecimiento de la potencia instalada de generación de electricidad de la economía. Tomando las columnas grises el periodo 1989-2002 y las negras el periodo 2002-2011. Y lo que se puede ver con claridad es que cualquiera sea el periodo que se tome, siempre las turbinas ciclo combinadas son las que explican el mayor crecimiento, con lo cual están explicando la consolidación de la dependencia del gas natural. Con una particularidad que en el periodo de la década del 2000, producto de la necesidad de generar energía rápidamente, se implementaron una serie de motores diésel, principalmente en ARSA, que entre el 2007 y el 2011, que generó también una mayor dependencia de los combustibles líquidos, que se tradujo en mayores importaciones para garantizar este mayor consumo. Entonces, el crecimiento de la economía desde el 2000, y esto entonces lo que muestra es la mayor dependencia. El 52% del consumo primario de energía en la economía en el 2011 es gas natural, en un contexto en que a partir de las bajas inversiones que se realizaron, nos estamos quedando sin reservas. Y esto principalmente también porque, mientras en el periodo previo a las reformas, entre el 70 y el 89, 1 de cada 3 pozos de exploración que se realizaban, 1 de cada 3 pozos productivos de exploración eran de gas natural, después de las reformas esto bajó a 1 de cada 4,
con lo cual las empresas, como tenían mayor rentabilidad en el sector petróleo, el petróleo tenía mayor rentabilidad a partir de la exportación a precios más altos, centraron las inversiones no solo en las áreas de bajo riesgo, sino en las que podían encontrar más petróleo que gas natural. Con lo cual, esta lógica del sistema de que cada empresa se guiara por las señales de precio que tenía, lo único que hizo es consolidar una matriz dependiente del gas natural, porque las turbinas de ciclo combinado tienen una inversión en instalación baja alrededor de un año y tiene un retorno de esta inversión muy alto, porque son en términos relativos baratas, y se contaba con un gas natural barato, y actualmente también es barato, pero a la vez no se generaban las condiciones como para que la actividad pudiera seguir reponiendo esas reservas que se iban extrayendo y vendiendo tanto al mercado interno como externo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta reestructuración en el sistema energético? Bueno, esto que planteaba, la lógica de seguir las señales de precio, cada empresa se guió por la rentabilidad microeconómica, haciendo inversiones de corto plazo sin considerar la sustentabilidad del sistema, consolidando en la generación de electricidad una matriz dependiente del gas natural. En el mercado primario de hidrocarburos, operando con criterios de corto plazo también, vinculado más que nada a la sobreexplotación de los yacimientos para volcarlos al exterior y la subexploración a partir de invertir menos en exploración que en explotación y adicionalmente en zonas más petroleras que gasíferas. Esto naturalmente generó un agotamiento de los pozos con caídas de la productividad y de la producción, que se tradujo también en caídas de reserva. Entonces el contexto actual es bajas reservas, pozos que ya están agotados porque son los que explotaba YPF, no se expandió la frontera productiva, la frontera hidrocarburífera, con lo cual todas las inversiones que están haciendo ahora, si no se realizan en áreas de alto riesgo o de mediano riesgo, van a generar recursos o yacimientos poco productivos, con lo cual esta lógica va a seguir, salvo que se cambie, va a seguir profundizándose. Y el sector secundario, algo que no comenté que es importante, desde la desregulación de la actividad no generó ampliaciones en la capacidad instalada. Esto lo que implicó es que hacia 2007 llegara a la saturación y no pudiera dar respuesta a partir de la mayor demanda de la economía, que se traduce naturalmente en un aumento de las importaciones, y es lo que la consecuencia que estamos pagando en la actualidad. A partir de que hay un fuerte crecimiento económico desde el 2003, entonces una tendencia al crecimiento económico y del consumo energético, una tendencia a la caída de las reservas por su agotamiento y en consecuencia de la productividad de los yacimientos y la producción, una saturación del parque refinador que obliga o genera que se exporte el petróleo crudo y se necesite para cumplir con los compromisos para la generación de electricidad con combustibles o las centrales térmicas, una mayor importación de estos combustibles del exterior que generan entonces una exportación de productos con poco valor agregado y una importación de derivados con alto valor agregado, que genera fuertes desequilibrios en las importaciones. Y por esto, este es uno de los factores por los cuales desde el 2011 la balanza energética argentina da pérdidas, empezó dando 3.000 millones de dólares y este año ya lleva hacia el primer semestre alrededor de 4.500 millones de dólares de déficit. Entonces, y esto lo que hace es reposicionar uno de los grandes problemas de la economía argentina, históricos problemas, que es el de la restricción externa. No es el único factor, hay otros también que condicionan la restricción externa, pero es uno de los principales que, además por las tendencias que estaba señalando de aumento del consumo energético y caída de la producción y saturación del parque refinador, genera una tensión entre el crecimiento de la economía
optar entre crecer o no crecer y evitar el colapso de la balanza energética. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Lo invitamos a Ignacio entonces a que dé sus opiniones. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Yo voy a hacer algunos comentarios en base al artículo de Mariano, pero tratando de problematizar un poquito las últimas novedades que a muchos aquejan. Voy a tratar de llegar al famosa controversia YPF-Chevron que mucho ocupa en estos días. Quizás sin dar todas las explicaciones, porque a mí no me incumben, no contamos con toda la información lamentablemente, pero sí problematizar a partir de estos datos que brindó Mariano y a partir de algunas cosas que vamos a ir comentando. Con Mariano desde ya coincidimos que esta caída de las reservas de petróleo y gas es producto de la reforma neoliberal de los 90. Es una consecuencia directa, un resultado directo de esa reforma que, como bien dijo Mariano, implicó la desregulación del mercado, implicó la privatización de YPF y también un aspecto que Mariano por ahí no hizo tanto hincapié, pero yo sí voy a hacer hincapié, la transformación de el petróleo y gas, que eran considerados hasta ese momento como recursos estratégicos, a considerarlos como meros commodities. Ahora me voy a referir a este tema, pero en definitiva la estrategia privada, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado, sin ninguna empresa estatal que intervenga en el mercado, esta estrategia se dirigió, como bien dijo Mariano, a una mayor extracción, fundamentalmente dirigida a la exportación hacia los mercados internacionales y en detrimento de una actividad exploratoria tan cara a una actividad como la hidrocarburífera. Quizás en lo que tenemos algunas discusiones con Mariano es cómo caracterizar el término crisis. No voy a comentar por ahí lo que dice él, pero yo discuto mucho con aquellos que plantean estamos en medio de una crisis energética, al estilo de los 8 ex secretarios del gobierno de Alfonsín, del gobierno menemista, del gobierno de la Rúa y del gobierno de Duhalde. Ellos utilizan este término crisis energética de modo alarmista, casi catastrófico, que también resuena mucho en los medios opositores al gobierno, y fundamentalmente dirigen la explicación, encuentran las causas de esta crisis en la política errada del gobierno kirchnerista desde 2003 a la fecha. Yo no voy a ponerme traje defensor de la política energética o la política petrolera en particular del kirchnerismo, pero me parece que descuidar cuál era la herencia con la cual asume Néstor Kirchner en 2003 y la profundidad de esa reforma neoliberal, más allá de que las acciones desde 2003 en adelante no cambiaron de raíz ese modelo, aunque fueron introduciendo algunas regulaciones, nos saca del asunto, que el asunto es discutir qué pasó con esta reforma neoliberal. Y como decía, me voy a centrar o voy a explayarme un poquito más en este proceso de comoditización que estudié fundamentalmente en mi tesis de maestría hace un par de años atrás, y que es muy interesante porque uno encuentra estos datos que Mariano creo que los analiza mejor que nadie, eso no tengo dudas, pero además es muy interesante analizar a nivel cualitativo qué es lo que pasó con esta reforma neoliberal, porque en el año 89, apenas asumido el gobierno menemista, hay un esfuerzo denodado, un esfuerzo mancomunado de todo
de todos los funcionarios menemistas en atacar a lo que se consideraba como el nacionalismo petrolero, vigente hasta ese entonces, con algunos matices, esta ideología que atravesaba vastos sectores sociales y políticos de la Argentina, en la cual se consideraba que la actividad petrolera debía ser fundamentalmente regulada por el Estado, con la empresa YPF como bandera, y entendiendo a los recursos petroleros y gasíferos como recursos estratégicos. Este ataque que hace tanto Menem como su secretario de Energía, Julio César Arauz, uno de los integrantes de este grupo de los 8, vale la pena remarcarlo porque por lo general el que sale a hablar es La Peña o es Montamar, que aparecen más disfrazados, pero también está allí Julio César Arauz, que tiene un libro muy interesante, ahora no me acuerdo del nombre, pero donde ahí está el decálogo menemista de lo que se entiende por commodities, incluso con discursos de Menem, que obviamente escribió él, muy interesantes al respecto. Y este nacionalismo petrolero que decía que hasta el año 89, con sus matices, había funcionado, donde fundamentalmente, esto lo voy a rescatar más adelante, cuando digo matices, estaban aquellos partidarios de un monopolio estatal absoluto, o sea que YPF fuese la empresa absolutamente dominante en el mercado, y aquellos que opinaban que el Estado, teniendo un predominio claro, se incorporase también el capital privado a la actividad petrolera. Y esto es un debate en el que no estaba en discusión que la política petrolera o la actividad petrolera debía estar dirigida al autoabastecimiento. Todas las discusiones, todas las tensiones, tanto dentro del peronismo como del radicalismo, está claro, creo que todos conocen acá lo que fueron los contratos de Frondizi que anuló el propio Ilia, correligionario de Frondizi. Las discusiones estaban en cómo lograr este famoso autoabastecimiento, cómo lograr que Argentina no dependiese de importaciones de combustibles, fundamentalmente, más adelante de gas, pero en ese entonces de combustible, y se daba esta tensión entre el monopolio y la participación privada. Esto lo voy a rescatar un poco más adelante. Entonces el menemismo, al mismo tiempo que atacó esta noción, vino a implantar como noción hegemónica el commodity. Esto implicaba caracterizar al petróleo y gas como recursos económicos que debían ser puestos en valor ya, hoy, en el presente, en la actualidad, lo más rápido posible. Y esto está unido a la profundidad de la reforma en cuanto a desregulación y privatización del mercado. El resultado inmediato de esta comoditización de los hidrocarburos fue, como lo expresó Mariano con otras palabras, pero yo quiero hacer hincapié en esto, una fenomenal fuga de reservas de estos bienes naturales. Habitualmente se usa la fuga de reservas para hablar de las divisas del Banco Central. A mí me interesa utilizarlo también para destacar cómo se fugaron del país bienes naturales no renovables, que no las vamos a recuperar nunca, no es como las divisas que sí en algún momento quizás se puedan recuperar, y que entre el año 1990 y el año 2010 se fugaron por exportación reservas de petróleo equivalentes al 50% de las reservas existentes en 2010. Si en 2010 teníamos 100 de reserva de petróleo, bueno, durante esos 20 años se habían ido del país 50. Y en el caso del gas, el dato no es tan contundente, pero sí nos permite explicar cuáles son las consecuencias para el mercado gasífero. Se fugaron un 15% de las reservas existentes a 2010, en esas 2 décadas. Y destacando lo que es el análisis cualitativo,
aclaro, yo soy licenciado en Ciencia Política, aunque me gusta formarme en la economía, no pierdo de vista un poco una tradición politológica y sociológica de estos temas. Y en mi tesis de doctorado, analizando diversas fuentes especializadas, rescaté un pasaje muy interesante sobre cómo se entiende desde el sector privado la actividad exploratoria y las reservas, apuntando al artículo de Mariano. Se podrían rescatar un millón de citas, pero me interesaba esta especialmente. Es de Marcelo Martínez Mosquera, presidente de Ecopetrol, que en 2003 definía el desarrollo de las reservas de hidrocarburos como ahora o nunca. Desde su punto de vista, el horizonte óptimo de reservas para un país son 15 años. Cuando se llega a ese nivel, las empresas, por lo tanto, detienen la exploración porque no es negocio incorporar reservas cuando tiene que desarrollarlas recién dentro de 20 años. A esto nos referimos, qué se entiende por commodity y qué se entiende por recurso estratégico. Para la lógica privada no interesa entenderlo como un bien estratégico, por lo tanto no interesa tener una política exploratoria consecuente con eso. Entonces, la exploración se reactiva cuando el horizonte se reduce a 12 años porque se corre el riesgo de quedarse sin reservas. Por esa razón, en 2003, decía Martínez Mosquera, Argentina, al tener un horizonte de reservas de gas para 20 años, debía desarrollar y aprovechar sus reservas con prontitud ante la amenaza que suponía que su comercialización fuera desplazada por el ingreso del gas boliviano en el mediano y corto plazo. Y para ilustrar esta visión muy particular, Martínez Mosquera utilizó la metáfora del aire y del bandoneón, que lo explicaba así. La relación de años entre reservas y producción funciona como el aire de un bandoneón. Primero se llena de aire y luego se vacía para que produzca buena música, y así sucesivamente. Con el índice de reservas pasa exactamente lo mismo. Cuando crece, llega a un límite donde no hay más interés en explorar, desde la lógica privada, porque se llenó de aire. Y entonces solamente hay que desarrollar y vender esas reservas ya localizadas. Entonces se va vaciando. Hasta que llega un momento cuando es necesario volver a llenar el aire de bandoneón. Por supuesto que esta metáfora no se cumplió en los hechos, porque cuando se vació de aire el bandoneón, no fueron a buscar nuevas reservas, como lo explicó Mariano, aduciendo todo tipo de excusas que por ahí después los podemos charlar. Bueno, en definitiva, esta cita que extraía de la revista Petrotecnia, que es una revista muy interesante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que tuve la oportunidad de leer todos los números de los últimos 10 años. Esta visión, junto a las de otros dirigentes empresarios, lo que en definitiva decían, no es necesario salir a buscar más, hay que desarrollar ya lo que tenemos acá. Y en todo caso sería necesario salir a buscar más si es que podemos encontrar nuevos mercados donde colocar ese excedente en los términos de ellos. Nunca va a ser en función de una política estratégica de pensar en el autoabastecimiento argentino en el largo plazo, sino meramente en la lógica del capital individual privado. Bueno, con lo cual, como remarcó Mariano, tenemos durante el periodo de la posconvertibilidad, en 2012 en adelante, la conjunción de una madurez de los yacimientos ya desarrollados, muchos de ellos por la YPF estatal, un abandono de la actividad exploratoria, acompañada y sumado a una desinversión tanto en exploración como en explotación, llevada adelante con decisión muy fuerte por cada una de estas petroleras,
ante las nuevas regulaciones que se fueron poniendo desde 2002 en adelante. Fundamentalmente, la primera regulación que aparece, que genera la queja del sector privado, son las retenciones. Recuerden que ya la ley de emergencia del 2002 previó la posibilidad de que el gobierno pudiese aplicar retenciones al crudo. Aparecieron las retenciones a las exportaciones de gas en el 2004. Y sumado también a las restricciones que se fueron dando a lo largo de esta década a la exportación, sobre todo de gas, y fundamentalmente el congelamiento de las tarifas que se da a la salida de la convertibilidad, que se tradujo también en un congelamiento del valor del precio, sobre todo del gas en boca de pozo, que generó controversias muy profundas en el sector petrolero, a veces más públicas y otras veces no tanto, pero que incluso le costaron al gobierno de Duhalde más de un dolor de cabeza, porque el lobby petrolero fue muy fuerte durante todo el 2002 y el 2003, y más aún desde el 2013, 2004 en adelante. Y esta caída de la extracción, en el marco de una dependencia gasífera, como decía Mariano, muy fuerte, marca que entre los años 2004 y 2011 la extracción de gas natural cae un 13%, al mismo tiempo que el consumo de gas natural creció un 20%. Este es el desfasaje que tenemos hoy en día, y por lo cual las importaciones tienen un rol creciente desde 2004 en adelante, incrementándose entre el año 2004 y 2010 un 770% las importaciones de gas. Importaciones que a su vez se fueron encareciendo porque por la política interna boliviana, que como ustedes saben fue una década muy conflictiva alrededor del tema del gas, y fundamentalmente cuando llega Evo Morales a la presidencia, se negocia un precio del millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para el gas, que favorece bastante a Bolivia y encarece, por lo tanto, mucho la importación interna argentina. Y al mismo tiempo, a partir de 2008, empieza la importación de gas natural licuado, el famoso GNL, que cada vez aumentan más las cantidades y cada vez aumenta más su precio, llegando incluso a duplicar el precio del gas boliviano. Hay embarques que están llegando a 15, 17 dólares el millón de BTU, con lo cual el horizonte para los próximos años no solo es que vamos a seguir dependiendo de esta importación de GNL, sino que se va a seguir encareciendo. Y sumado a la necesidad de comprar combustibles, sobre todo gasoil y fuel oil, nos da como resultado este déficit comercial del sector energético en el año 2011, que trepó a los 2.784 millones de dólares, generando por primera vez un cimbronazo a uno de los pilares de la política económica del kirchnerismo, que es el superávit comercial, como ustedes saben, y que fue uno de los factores fundamentales que llevaron, no el único, pero uno de los factores fundamentales que llevaron a tomar la decisión de recuperar YPF a principios de 2012. Bueno, en definitiva, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de mayo de 2012, desde mi punto de vista, esto también es un tema que con Mariano no lo tenemos del todo saldado, pero desde mi punto de vista hay un corte con el paradigma neoliberal muy claro hacia un nuevo paradigma, que no es exactamente el paradigma estatal previo al año 89. A través de la expropiación de las acciones, como ustedes saben, se recupera el control estatal de YPF, se derogan buena parte de los principios reguladores de la década del 90, y se recupera en principio la noción de recurso estratégico, esto tanto en la ley misma como en el decreto reglamentario, como en las declaraciones de los funcionarios, desde Cristina hasta Axel Kicillof, como ustedes lo habrán escuchado,
donde se vuelve a poner el peso del petróleo y gas como insumos fundamentales de la economía argentina, tanto para lograr una mayor competitividad interna como para manejar los costos internos, como para no depender de las importaciones forales. Como decía, es un modelo que difiere claramente de la etapa estatal. No solo difiere de la etapa privada, sino también de la etapa estatal. Se establece un modelo mixto. ¿A qué le llamo modelo mixto? Y esto es fundamental entenderlo porque desde mi punto de vista también se generaron muchos malos entendidos. Desde el año pasado, con la euforia de la expropiación, de la nacionalización, este modelo mixto nos está marcando que YPF sigue siendo una sociedad anónima en la cual el 49% de las acciones siguen en manos privadas. Esto tiene implicancias a nivel interno de la compañía, que después lo podemos desglosar, pero a su vez YPF explica nada más que un 30% del mercado de crudo y un 25% del mercado de gas. Es decir, el 70 y hasta 75% del mercado sigue en manos privadas todavía. Con lo cual tenemos un modelo mixto en el que se da una participación privada muy importante, y esto también tiene que ver con una opción de política petrolera tomada por el gobierno de Cristina Fernández, que, unido a lo que yo decía al principio, se vuelve a dar esta tensión entre los partidarios del monopolio absoluto y los partidarios de la participación privada, porque no faltan las críticas, sobre todo desde la izquierda, desde el sindicalismo más combativo, desde los partidos de centroizquierda y otras organizaciones, en la cual dicen no, tendría que haber expropiado el 100% e incluso avanzar sobre otras compañías. Con lo cual, bueno, eso sería un tema aparte de discutir la viabilidad de esa estrategia. Pero creo que en esto no hay engaño de parte del gobierno de decir avanzamos en un esquema mixto, y esto nos va a llevar al acuerdo con Chevron. Previamente quería mencionarles que según lo que pude analizar tanto en el nuevo marco normativo como las declaraciones de funcionarios, desde mi punto de vista se recupera parcialmente esta ideología del nacionalismo petrolero que les decía al principio, porque hay una idea muy fuerte de recuperar el autoabastecimiento, pero la recuperación del autoabastecimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr estabilizar el sector comercial externo. Es decir, el autoabastecimiento está subordinado a la macroeconomía, desde mi punto de vista. ¿Qué me refiero con esto? Que en la ley está muy claramente expresada el objetivo de lograr una mayor producción para abastecer el mercado interno, pero al mismo tiempo se prevé la posibilidad de que, logrado ese objetivo, se puedan exportar nuevos saldos excedentes de petróleo y gas. Y dice expresamente la ley, para mejorar los indicadores de la macroeconomía. Desde mi punto de vista esto es totalmente cuestionable. Seguimos hablando de bienes naturales no renovables, con lo cual volver a plantearse una estrategia exportadora, desde mi punto de vista, es bastante cuestionable. Bueno, la nueva gestión de YPF planteó un plan estratégico de inversiones, tanto en exploración como en explotación, pero que recién va a dar frutos en el mediano y largo plazo. Con lo cual tenemos que, por ahora, la dinámica de declinación de la extracción no se revirtió todavía. Con lo cual, el año 2012 volvió a ser un año deficitario. La importación de energía demandó 9.266 millones de dólares y el déficit del sector energético fue de 2.738 millones de dólares.
equivalente al 21% del superávit comercial total logrado en el año 2012. Y sumo un informe económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que me llegó hace poquito, que para dar cuenta de estos números, ellos calcularon que a lo largo de este año 2013, las divisas necesarias para importar energía van a equivaler al 45% de las divisas que se obtienen por exportación de cereales y oleaginosas. Disculpen. Es decir, las divisas obtenidas por la actividad del campo, actor fundamentalmente adversario y hasta enemigo del gobierno kirchnerista, el 45% de esas divisas obtenidas va a equivaler la importación de energía durante el año 2013. Con lo cual, como decía Mariano, estoy medio variado, disculpen, el factor de la restricción externa llegó para quedarse, por lo menos por unos cuantos años, y a la cual, bueno, el gobierno está haciendo, me parece que la está enfrentando con muchísima fuerza, aunque cabe analizar más en particular cuál es la estrategia que se está llevando a cabo. La estrategia fundamentalmente para salir de este cuello de botella es desarrollar los yacimientos no convencionales. Estos recursos no convencionales que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, está ubicando a Argentina en el cuarto lugar en lo que hace a shale oil y en el segundo lugar en lo que hace a shale gas a nivel mundial. Con lo cual esto ha generado una expectativa, desde mi punto de vista, sobredimensionada, porque cabría preguntarse si es posible aplicar otras estrategias y que no sea la única, pero en este momento es la que se está llevando con más fuerza adelante. Cuando uno ve los números no puede dejar de dar cuenta de esto. Se estima que el potencial recuperable de shale gas en Argentina es de 22,7 billones de metros cúbicos, es decir, 68 veces el total de reservas comprobadas del país, y dando un horizonte de vida de 454 años al ritmo de consumo actual. Esto según datos del Departamento de Energía. Son recursos, no reservas. Son recursos potenciales. Vale la aclaración, porque en reserva comprobada hay muy poco hasta ahora. 0,1% de eso. Y en el caso de shale oil se están calculando 4.293 millones de metros cúbicos, que equivalen a 11 veces el total de reservas actuales del país, y daría un horizonte de vida de 132 años al ritmo de consumo actual. Por eso, desde ese punto de vista se podría explicar el furor que generaron los no convencionales en el país, y se podría explicar en buena parte el foco que tiene puesto en este momento el gobierno, por un lado, e YPF en particular. Y sí, vamos cerrando, me detuve en unos cuantos datos. Además cabe agregar que la formación Vaca Muerta está considerada como la segunda formación en el mundo con más recursos potenciales en shale oil y en shale gas. Por eso estamos todo el tiempo bombardeados por este famoso nombre Vaca Muerta. Bueno, para desarrollar estos yacimientos no convencionales se requieren de grandes inversiones, se requiere de una tecnología específica, por eso lo de no convencional, y aparece la necesidad de asociarse con empresas que tienen este conocimiento, que tienen experiencia en la explotación de estos recursos. Una de ellas es Chevron. Desde mi punto de vista hay que desdramatizar un poco. No significa que se ha entregado soberanía, no significa que se vaya a llevar adelante un saqueo de los recursos de Vaca Muerta ni del país.
Y en este contexto se vuelve a reavivar esto que les decía, la ideología del nacionalismo petrolero, en la cual los partidarios del monopolio absoluto del Estado, a través del YPF, vuelven a poner la tecla en que esto se trata de una entrega a las petroleras transnacionales. Cuando uno se pone a ver más en fino de qué se trata esto, se puede decir que no hay que matizar estos discursos. Por un lado, había traído algunos datos de lo que sucede en Venezuela, porque Chevron es socia de PDVSA en varios yacimientos en Venezuela. Son datos que después los puedo dar, pero me llamó la atención de que aparecieron muchos proclamas, sobre todo de partidos políticos, diciendo tenemos que seguir el camino de Venezuela, tenemos que seguir el camino de Bolivia. Cuando uno se pone a analizar qué pasa en el mercado de hidrocarburos de esos países, uno puede ver que esto es algo totalmente común, que una empresa petrolera estatal, sea cual sea la participación accionaria del Estado, se asocia con petroleras privadas. Aunque, bueno, por otro lado, sí me gustaría destacar que Chevron, lo mencionó por encima Mariano, Chevron es responsable, Chevron Argentina es responsable de la caída de la extracción en estos últimos 10 años, una reducción del 52% en el caso del crudo, una reducción del 78% en el caso del gas. La cantidad de pozos exploratorios durante esta última década de Chevron Argentina fue de solo 11 pozos, lo que nos está dando una pauta de una actividad extractiva y exploratoria muy pobre. Por otro lado, matizando estos discursos y poniendo los datos sobre la mesa, la superficie afectada por este acuerdo YPF-Chevron va a ser de solo el 1,3% del total que tiene concesionado YPF en la formación Vaca Muerta. El 1,3%. Los 12.000 kilómetros que tiene YPF concesionados en esta formación, solo el área delimitada de lo que se llama el área general Mosconi, que va a ser explotada en conjunto, tiene 395 kilómetros cuadrados, el 1,3%. Llamar a eso un saqueo de nuestros recursos, una entrega de soberanía y demás, me parece exagerado, por lo menos. Después hay otra discusión que es los roles que tiene el acuerdo cada una de las empresas. Lamentablemente, esto es una crítica sí que hago directamente al gobierno nacional, no se ha salido a explicar claramente este acuerdo, con lo cual se ha dado lugar a que se diga de disparates hasta cosas que pueden tener sentido. La única afirmación que podemos rescatar es la de Ricardo Dedico, no sé si la han leído en página 12 en estos últimos días. Información que maneja él, que no tenemos forma de chequearla. Por este acuerdo, YPF va a ser el único operador del área, es decir, que Chevron va a ser un socio inversor nada más. YPF va a ser el que maneje la inversión del área, la que maneje la explotación y la que maneje la comercialización de los recursos que de ahí se obtengan. Esto es la información que maneja Ricardo Dedico. Fíjense ustedes que nos tenemos que amparar en las palabras de un especialista en el tema, pero que no es necesariamente un funcionario del gobierno ni es un funcionario de YPF. Lamentablemente esto es una debilidad tanto del gobierno, pero yo creo que fundamentalmente de la nueva dirigencia de YPF. Se podrían ahorrar muchísimas controversias si se saliese a explicar claramente este acuerdo. Bueno, hay algunos datos más para dar, pero pasamos de largo y después discutimos. Aunque sí, desde este punto de vista, si YPF es el único operador del área, los beneficios que otorga el decreto 929 serían únicamente para YPF, no para Chevron. Recuerden que el decreto 929, sancionado unos pocos días antes de que se diera a conocer la firma del acuerdo, implica una serie de beneficios para las petroleras que inviertan
un mínimo de $1.000 millones a lo largo de 5 años en distintos proyectos productivos, con un beneficio del 20% de libre disponibilidad a partir del 5.º año, libre disponibilidad de recursos y a su vez libre disponibilidad de las divisas que se obtengan de esa comercialización. Pero si YPF es el único operador del área, esto no correría para Chevron, por lo menos en este caso. Lo dejo ahí, después lo discutimos. En definitiva, para terminar, desde mi punto de vista, la recuperación del control estatal de YPF marca un hito histórico. No es volver a la etapa estatal, es una etapa nueva, con distintas características, en la que incluso no alcanza para revertir el cuadro que dejó la herencia neoliberal. Porque por un lado las inversiones de la nueva YPF van a dar fruto en el largo plazo, y por otro lado todavía seguimos dependiendo de la voluntad inversora de las petroleras privadas, con las cuales el gobierno nacional aún tiene que sentarse a negociar con ellas, y en este marco se ha dado, por un lado, como les decía, el decreto 929 del régimen de promoción de inversiones, y un nuevo precio del gas nuevo que se fijó en $7,5 el millón de BTU, cuando en el mercado interno promediaba el 2,5. Es un aumento de precio bastante jugoso para las petroleras. Y en este cuadro la importación de energía y el déficit comercial probablemente se mantengan en los próximos años. Para pensar, lo dejo ahí porque tampoco soy un especialista del tema, pero me parece que todos los esfuerzos se están concentrando en aumentar la oferta energética, y desde mi punto de vista debería discutirse también la demanda de energía. Y en lo que hace a la demanda hay mucho para discutir en lo que hace a eficiencia y ahorro energético. Eficiencia energética y ahorro energético, que implican tanto cuestiones técnicas como cuestiones culturales de la sociedad argentina, para pensar quiénes son los grandes consumidores, cuáles son las actividades que más demandan estos recursos, al mismo tiempo qué medidas se pueden aplicar para reducir el consumo en el corto plazo y así ir aliviando la necesidad de importar gas, sobre todo, y que esto nos enfrenta a lo que comúnmente podemos decir la solución ortodoxa, que se centra en decir, bueno, para desalentar el consumo hay que aumentar las tarifas y con eso resolvemos todo. El consumo se plancha, los consumidores domiciliarios, comerciales, empiezan a bajar sus requerimientos, y con eso, con desestimular la demanda vía tarifa, alcanza. Desde mi punto de vista tenemos que enfrentar esta visión agregándole un componente cultural, social y político a esa demanda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los expositores. A pesar de que muchas de las cosas que dijeron no nos van a dejar dormir tranquilos estos tiempos. Me voy a permitir agregar algo sobre la historia del IADE, muy breve. Estamos en un aula que se llama Aula General Mosconi. No por nada tiene ese nombre. La defensa de los recursos naturales en la Argentina siempre fue un tema muy, muy sensible. No me voy a poner aquí a contar la anécdota de por qué Mosconi creó YPF cuando no tenía combustible para... Mosconi era militar, pero de una fuerza que todavía no existía. Es decir, la Fuerza Aérea pertenecía al ejército. Él, como militar de ese ejército, se encontró que un día no pudo hacer volar los aviones porque las empresas privadas que manejaban el recurso, por falta de pago puntual, impidieron las maniobras en ese momento, ¿no? Bueno, tiene un fondo de nuestra historia de nacionalismo de recursos naturales. Y otra pequeña anécdota que me permito, no anécdota, sino hecho. Mariano, creo que también Ignacio mencionaron,
la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, agrego que eso fue llevado a cabo por el ingeniero Juan Sábato, que era secretario de Energía de Ilia en aquel momento y a la sazón vicepresidente del IADE, ¿no? Y desde la izquierda, entre lo que me cuento, se lo criticó mucho a Juan Sábato porque la anulación no fue una anulación sino un acuerdo por el cual se le reconocía un derecho en efectivo a quienes se les expropiaba, entre comillas, que no era una expropiación. Bueno, nada más que agregar algún dato anecdótico a esto que nos han explicado tan claramente los compañeros. Si hay algún aliciente, que debe haberlos, por supuesto, al debate, se anotó Ariel. Bien, comienza nada más porque todavía no hay otras manos levantadas. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve a pesar de que anoté un montón de cosas. Primero, felicitar a Mariano por el artículo. Si bien recibí Realidad Económica el otro día, lo empecé a mirar en diagonal, no lo terminé, pero sí conozco otros trabajos de él. Y por otro lado, me parecieron muy buenas las dos presentaciones. Lo que quiero sí destacar lo interesante de lo que hizo Ignacio, que fue más allá de participar como comentarista, sino que hizo algo que fue más bien jugado, que fue traer como el debate, digamos, de un tema que es picante. Y bueno, en honor a eso tengo como varias preguntas y claro, y bueno, desacuerdos, más allá de que acuerdo con algunos comentarios que hiciste, tengo algunos desacuerdos también y hay argumentos también como para hacer algunos comentarios con respeto, ¿no? Desde ya. Bueno, en primer lugar, me pareció muy interesante cómo trabajan los dos el tema de la comoditización y el tema del efecto de la privatización, el separar, el dejar de pensar el tema energético como algo sistémico, ¿no? En honor a eso, me parece que no solo tenemos que mirar el tema de los hidrocarburos, sino que cuando discutimos el tema de los hidrocarburos tenemos que mirar el tema del uso del agua, así como tenemos cuando miramos cuando se discute sobre biocombustibles, se discute el uso de energía que es para producir los propios biocombustibles. Me parece que cuando desde la izquierda, entre la que yo me cuento, se discute sobre el acuerdo con Chevron, es cierto que se han dicho muchos disparates, pero hay cosas que no son tan disparatadas como el cuestionamiento al fracking, ¿no? Entonces, ya que nos jugamos con eso, hay estudios bastante rigurosos sobre los efectos nocivos. No solo hay que pensar en qué pasó en Venezuela con Chevron o el tema o mirar solamente o inspeccionar, qué tan responsable es Chevron de la falta de exploración, sino también mirar qué tan responsable es Chevron de desastres ambientales. Habría que ver qué pasó en Ecuador, etcétera, ¿no? Y más allá del fracking no, fracking sí, hay un tema muy importante con el tema del uso del agua. Entonces, a mí me parece que, por más que trabajar con especialistas ambientales, estoy atosigado de comentarios de ambientalistas, yo no soy especialista en este tema, pero el tema del uso del agua me parece que es un tema como a medir. Eso como primer comentario, observación. ¿Por qué no fraccionamos los comentarios? Porque si no te vas a... Perdón, sí, otro tema muy importante me parece que es muy importante discutir el tema de la provincialización. ¿Qué rol juega el tema de la provincialización de los recursos? ¿Por qué? Ya que hablamos del tema del nacionalismo petrolero, me parece que el dato que pasó desapercibido en julio fue el acuerdo del gobernador de Mendoza con Petro AP. No sé si ustedes deben estar mejor al tanto que yo. La empresa china Petro AP va a hacer una inversión en Mendoza de 500 millones de dólares, o sea, es la mitad de la inversión de Chevron. Entonces, se le cede participación accionaria en una empresa que tiene concesiones para la exploración y la explotación en Mendoza, no me acuerdo el lugar geográfico exacto, pero que estoy viendo con mucha preocupación el tema de China, por estudiar el tema de China,
me parece interesante mirar que a partir del 2010, 2011, han ingresado tanto NOC como Sinopec como actores, y a partir de ese momento estas empresas sí han aumentado, me parece a mí, Mariano lo debe manejar mejor que yo el tema, pero el ingreso de NOC y Sinopec ha aumentado la exploración muy leve, no logras que aumente la exploración, pero sí están realizando anuncios de exploración. Sin embargo, se ha comenzado a exportar, se han comenzado a exportar hidrocarburos a China a partir de 2009 muy poco, y a partir de 2010-2011 con el ingreso de estas inversiones con más fuerza. Entonces a mí me parece que es interesante ver el dato, esa sombra negra que aparecía en la presentación de Mariano. Si en realidad no hay cierta continuidad con respecto a ese tema. Después tengo un montón de cosas anotadas, pero Juan Carlos me está implorando que me calle, así que quedará para otro momento. Gracias. Sí, perdón. Buenas noches. Solo para dinamizar un poco la discusión, me voy a poner de abogado del diablo. Y es que, primero, dando contexto, llevo 10 años, yo vengo de la industria petrolera colombiana, la empresa se llama Ecopetrol, y estoy aquí por casualidad. Voy a estar 2 años estudiando en la Argentina, pero veo con mucha hambre, por así decirlo, de entender cuál es la dinámica de la economía del petróleo en la Argentina. Y mi comentario va que hace unos meses con Ignacio, a raíz del libro, y bueno, empecé como a estudiar el tema, y hoy la reflexión es: la Argentina durante 20 años abusó de ese cuerpo que tenía, que se llaman reservas. No le dio alimento, no le dio información, no le generó inversión. Y hoy en día estamos en la situación de, cuando tú abusas durante 20 años de un cuerpo te dice: necesito enfermarme. ¿Usted qué prefiere? ¿Un ataque cardíaco o una infección? No sé, una infección en los riñones, una cosa así. Y esa es la situación, y perdonen la analogía, pero creo que nos ayuda a entender la situación en que está cualquier decisión sobre las inversiones o la forma en que se puede desarrollar, en este caso Vaca Muerta, que ha sido tan polémico, estaba en esa situación. Usted está enfermo y usted tiene posibilidades de enfermedades delicadas. ¿Cómo lo asume? ¿Necesitamos una quimio? ¿Necesitamos una radioterapia? ¿O qué vamos a hacer? ¿Por qué un poco hago esta analogía? Y es la situación, digámoslo, de la explotación de hidrocarburos en la Argentina no es a nivel internacional el que genera mayor apetito. Cuando hablamos de apetito es que la situación económica y la coyuntura política no facilita mucho a que los portafolios internacionales se considere una opción como la Argentina. Entonces, si nos ponemos, ¿cuál es la situación? Argentina o el gobierno argentino necesita inversión extranjera para poder soportar los grandes recursos que requieren la explotación de las condiciones que tiene ahora, y es toda la explotación de recursos no convencionales. Eso requiere una inversión intensiva extraordinaria que supera todas las capacidades productivas que tiene el país. Ante esa necesidad, dice: bueno, necesito aliarme sí o sí, porque si no, no salgo de este cáncer. Sigo abusando de ese cuerpo que en algún momento muere. ¿Cuál es la situación? No soy apetitoso en términos de que alguien quiera asociarse conmigo. Finalmente, ¿quién armaría una empresa con alguien que tiene una vida, digámoslo, limitada en el tiempo? No hemos pensado en la sostenibilidad de ese negocio, por lo tanto estamos en esa situación. Perdón, hago una acotación. Todos los comentarios quiero que lo tomen de la manera como más académica posible, y no respetuosamente hablo de este tema con lo poco o mucho que he podido hablar, y de eso se trata. Pero hay veces se han generado discusiones muy emocionales y bueno, hay veces se agotan por eso. Entonces la situación del gobierno es: bueno, necesitamos un negocio jugoso donde alguien quiera venir a jugar con nosotros este partido de fútbol. Y Chevron aparece. Cualquier especulación que se haga sobre ese contrato, acuerdo de colaboración, joint venture, cualquier figura jurídica que se crea alrededor de ese negocio entre los dos,
va a requerir algo, y es que económicamente sea competitivo en términos de portafolio internacional para Chevron. Y eso implica ceder mucho económicamente. Y yo no estoy especulando sobre eso, eso es la lógica económica que una empresa privada tiene. Entonces, ante esa situación, lo que nos queda, teniendo en cuenta que estamos bajo quimioterapia, estamos, porque me incluyo en este territorio hoy, Argentina es un país que yo amo y de alguna manera me hago propia de este territorio, la situación es buena. Tenemos la quimio y necesitamos el médico que realmente sepa cómo aplicarnos la quimio. Me va a costar mucho. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder poder económico o beneficios económicos en función de ese negocio? Que de alguna manera me salve, o en teoría me salve, porque la quimio no garantiza nunca la vida. El reto acá, y por qué quiero llevar esta reflexión, y es porque quizá me llama la atención que toda la prensa se ha centrado en los beneficios económicos o las consecuencias negativas ambientales, cuando hoy en día no tenemos otra opción. Ojo que toda la explotación de petróleo, y lo digo conscientemente y estando en la industria del petróleo, es contaminante, como otras industrias. Ahora, ¿cuál es la coyuntura de la situación? Y es que si son una empresa que operativamente sea responsable o que tenga políticas de responsabilidad social estrictas, reduzca el impacto ambiental a lo mínimo posible y compense, que es la lógica de la responsabilidad social. Voy cerrando, y es que, sí, por favor. Nada, para mí el reto realmente, por más de que queramos discutir en todo el tema del acuerdo como tal, es la gobernabilidad sobre ese acuerdo. Y es, cuando estamos ante un socio, estamos ante pares, pero ¿realmente estamos ante pares con Chevron? Porque me llama la atención, yo no sabía, por el comentario que haces, que YPF quiere ser operador. A mi juicio, y es un juicio, tómenlo como tal, es absolutamente imprudente, porque si fuimos ahí a Chevron para solicitarle que su experticia se colocara en subordinación al servicio de una explotación razonable técnicamente de estas condiciones, sería una irresponsabilidad. Y quien pagaría, y quien más paga es en términos ambientales, porque un error por fallas técnicas en petróleo cuesta mucho. Entonces, primero el acuerdo, creería, sería una irresponsabilidad, y sobre todo porque si Chevron va a decir que va a hacer una inversión, pone la plata y se va, pero creo que es un tema a discutir en lo que sea posible. Es un llamado más bien a la cordura y a la frialdad en la toma de decisiones. Bueno, ahora le damos la palabra a Horacio y te recomendamos como bibliografía Petróleo y Política de Arturo Frondizi, que fue un presidente argentino. Primero, felicitar a los organizadores. Está a mi izquierda es Noruega, acá a mi derecha una colombiana, y siempre escuchar gente de otro país uno aprende muchísimo. La verdad que bárbaro, sigan invitando gente de otros lados para ver desde otras perspectivas. La verdad que siempre muy interesante. Dos cosas, preguntas puntuales, una que posiblemente la sepan y la otra difícil. La primera, el plan estratégico de YPF, ¿cuántos años tardarían en comenzar a equilibrarse la situación, si eso está previsto dentro del plan estratégico, del acuerdo estratégico? El plan estratégico de YPF, ¿cuál es el horizonte del déficit de energía? Y el segundo, si se ha tomado en cuenta, sobre todo por los números impresionantes que marca Ignacio sobre el yacimiento de Vaca Muerta. En este momento, Neuquén se la conoce como el Emirato, tiene un gasto per cápita que casi es el 40% sobre su gemela de Río Negro. Si hay alguna previsión acerca de si Neuquén va a seguir teniendo este privilegio, dentro de los acuerdos está alguna forma de socializar esas regalías que van a ser, me imagino, que monstruosas. ¿Nos vamos a ir a vivir todos a Neuquén? Sí, cómo no. No, lo que les quería consultar es respecto a lo que hablaban del shale gas y la matriz energética, o sea, si está comprobado, dada la alta dependencia de gas, si es que puede ser complemento, o sea, o mejor dicho, sustituto del gas natural, el shale gas. Bueno, yo creo que tendrían que ordenar desde el principio hasta la última, ¿no? Para ver. No, esperá, respondo esa. Sí. Una vez que sale a la superficie es todo lo mismo. El petróleo convencional o no, una vez que sale es el mismo que el convencional, son iguales.
El problema es cómo se saca. Pero una vez que se sacó ya está. Gracias. La provincialización, yo voy a dejar, él se metió con el fracking, yo me voy a lavar las manos y lo aclaro. El que avisa no traiciona. Ahí fui, Se la cargo él. después están las preguntas que no me dejó hacer Juan Carlos. El tema de la provincialización con el tema de las regalías, voy a hacer un combo. Fue uno de los grandes problemas de la provincialización que devino de la reforma de la Constitución en el artículo 124, la ley corta y me estoy olvidando algo más. Bueno, hay una ley más. Lo que se generó, la ley de privatización de YPF, lo que se generó es una fragmentación del poder político local nacional frente a las grandes empresas. Chevron tiene ventas de entre 400.000 y 500.000 millones de dólares por año. El PIB de Argentina está en 500.000 millones de dólares. Las ventas de Chevron equivalen al PIB de Argentina. Por lo general, las provincias que tienen recursos naturales no son de las más fuertes o políticamente o en términos de Producto Bruto. Con lo cual, tienen Productos Brutos muy inferiores, presupuestos muy bajos y sacando cuestiones vinculadas a cohecho, coima, etcétera, indudablemente la negociación ahí ya es dispar, asimétrica. El caso de, yo estuve viendo Neuquén y retomo el tema de las regalías. En el presupuesto provincial las regalías bajaron de alrededor del 50-55% al 30%. La incidencia de las regalías en el presupuesto. Indudablemente eso pone a la provincia en peores condiciones y la obliga, en términos benefactores hablando, a negociar en peores condiciones. Entonces, la provincialización justamente lo que genera es una fragmentación del poder político y un beneficio a las... Ahora, es muy difícil, pues es una disputa que se dio desde histórica y que se terminó saldando en los 90, es muy difícil retroceder. Es peor, es político, es conceptual, cultural, porque tenés resistencia a las provincias, ¿no? Que de hecho las provincias tienen que aprobar, digamos, la constituyente, y es como ya algo consolidado que políticamente es muy difícil avanzar, pero hay que hacerlo. El tema de las regalías de Neuquén, yo insisto, el 0,1% de vaca muerta es real, es explotable, con lo cual de los 490 años quedan 4 años de horizonte, hoy. Quizás en otros años no. Digo, la diferencia entre reserva y recurso es lo que existe, reserva es lo que yo puedo extraer hoy, con la tecnología, el precio y demás cuestiones. Si ese recurso lo tengo que explotar a un barril de $1.000, el barril, de nuevo, y bueno, no van a pagar nada en realidad por eso, porque no lo van a sacar. Entonces, y por información que yo tengo de adentro de la empresa, hubo la única que hizo una estimación de las reservas o de los recursos fue Ryder Scott, y metieron dentro de vaca muerta una formación que es convencional, con lo cual infló un poco más lo real. Sobre no convencional es menos de lo que se informa, y es el 0,1, con lo cual yo hoy minimizaría. Indudablemente a Repsol le convenía incrementar el potencial porque de ahí venían acuerdos y el crecimiento de las acciones de la empresa, en un contexto en que la empresa estaba yendo al país, o por lo menos manteniendo solamente la cuestión operativa y reduciendo la participación accionaria, que en un acuerdo querían llegar al 51%. El tema del plan estratégico, la verdad no me acuerdo, pero creo que está hablando al 2020 estabilizar relativamente la situación. Pero eso depende de múltiples factores, ¿no? Si la economía entra en crisis y cae 20% del PBI, ya mañana no tenemos ningún problema energético. Y hay un problema dentro de los petroleros, es que les gusta el petróleo, no el gas. Y la Argentina, por eso hacía tanto hincapié, necesita gas, no petróleo. De hecho es excedentaria en petróleo. Bueno, a mí lo de China me preocupa por el nivel de consumo que tiene. Y efectivamente compró la Occidental
y están girando hacia China. Y el nivel de consumo que necesita China para producir la economía te seca las reservas en, no sé, no hice el cálculo, pero en un año probablemente la seque. Y son 3 empresas. NOC, que está operando con Bridas, que tiene 50% de Bridas, que de hecho compraron la refinería de Campana. Sinopec, y hay otra más que se llama J no sé cuánto, que tiene alrededor del 10% de las reservas también. Bueno, y ahora Petropea Mendoza. Esa no la conocía, con lo cual sí, que todas empezaron en 2010 a operar. Te dejo el fracking. El fucking fracking. Él estuvo valiente, así que ahora... Con un escarabajo se hace valiente. ¿Cuándo venía como una saga de casa? Bueno, alrededor del fracking también creo que se está generando una batahola desmedida desde mi punto de vista. Es cierto que en algunas partes del mundo se está prohibiendo esta técnica, es cierto que en otros lugares se está aplicando una moratoria, una suspensión de la aplicación de esta técnica. En Estados Unidos hay denuncias de contaminación concretas. Lo que presenta YPF, claro, es que a diferencia de Estados Unidos, la roca madre, en este caso poniendo como ejemplo la formación Vaca Muerta, está a una profundidad muchísimo mayor que en buena parte de Estados Unidos. Esto para dar cuenta de que si tenemos en cuenta que los acuíferos están ubicados en los 300 metros de profundidad, en Estados Unidos la roca madre está ubicada por ahí en 400 metros, con lo cual ahí se generó ciertas filtraciones que contaminaron esos acuíferos. En cambio, acá estamos hablando de una formación que está por debajo de los 2.800 metros de profundidad, con lo cual la distancia con los acuíferos es enorme. Sacudís más el suelo. No, bueno, pero digamos, la separación entre uno y otro es tan grande que lo que plantea YPF es que estaría impermeabilizado el subsuelo, con lo cual no llegaría ningún tipo de filtración a la zona de acuíferos. Pero para la extracción se usa agua igual. Bueno, ese es otro punto. Sí. Vamos por puntos. Bueno, otra cosa que también se ha mostrado desde algunos movimientos ambientalistas que para mí es bastante exagerado es que esta técnica produce terremotos. Bueno, me parece un tanto exagerado pensar que eso va a generar un sismo de una magnitud que podría provocar serias consecuencias a lo que está en la superficie. Por otro lado, lo que hace el uso del agua, lo que dice YPF es que el cálculo que se hace es que se va a utilizar el 0,1% del caudal mínimo del río Neuquén. Esto es lo que plantea YPF. Y que buena parte del agua que se utilice va a ser reutilizada una vez usada en este proceso. Calculan que el 30% podría ser reutilizable. Todo esto sí está en la web de YPF. Eso los invito a que lo busquen porque yo no tengo más datos que estos. Pero sí, alrededor del mundo se está originando una discusión entre los que están a favor de esta técnica, de llevarla hasta sus máximas consecuencias, y los que están en contra absolutamente. Creo que, bueno, en el escenario, muchas veces lo que se pierde del punto de vista de los movimientos ambientalistas, que lo digo habiendo sido parte de ellos, así como acá se dijo, yo vengo de la izquierda, yo vengo de algunas de estas organizaciones ecologistas. Hay una oposición acérrima a esta técnica, pero sin dar cuenta de los contextos, sin dar cuenta de las alternativas en un escenario
de importaciones que está afectando seriamente la economía argentina, con lo cual hasta diría que, exagerando el término, se fetichiza la cuestión del fracking, que creo que hay que ser muy riguroso. Creo que esté en manos de una petrolera controlada por el Estado me da un poco más de tranquilidad, que se haga a libre albedrío, como podría haber sido antes del año 2012, o peor en la década del 90, con todas las regulaciones a favor de las petroleras privadas. Pero creo que están los ojos tan puestos en este tema que no creo que YPF tenga ganas de hacer macana con esto. Ahora, lo que también va a estar en discusión es, por ejemplo, cuál es el rol de la Autoridad de Aplicación de Neuquén, la Secretaría de Ambiente de Neuquén, que va a tener un poder de policía que, uniéndolo con el tema de la provincialización, es todo un tema. No es lo mismo que sea una autoridad nacional que sea una autoridad provincial con los recursos limitados que tiene, que controle estos procesos. Bueno, en ese caso creo que Neuquén se va a tener que dar una política muy de fortalecimiento de los controles ambientales. Bueno, con respecto al plan estratégico, en realidad no se fijó un año en el que se recuperaría el autoabastecimiento. Eso nadie se anima a pronosticarlo, nadie. Incluso en alguna entrevista que se le pudo hacer a Galucho, él habló 5 a 7 años, empezamos a revertir esto, pero sin decir que vamos a lograr el autoabastecimiento. Creo que a lo que hay que apuntar es a mermar las importaciones. El día que dejemos de importar absolutamente, no sé si va a llegar. La verdad no sé si un día llegaremos a cero importaciones. Pero sí a aliviar las cuentas externas. Y el plan estratégico en principio fija 5 años con una inversión de más de 35.000 millones de dólares a lo largo de esos 5 años, divididos en exploración, explotación y refinación. Es un plan muy ambicioso que requiere socios privados, pero en el que no está fijado una fecha de... Porque, como dije en mi exposición, YPF por sí sola tampoco puede dar vuelta este déficit. Creo que necesita el acompañamiento también del resto de los jugadores del mercado interno. Seguramente quedaron algunas por responder, pero Bien, si hay alguna otra observación, yo hago notar de que quedó en el aire una respuesta a la compañera colombiana. Yo no me atrevo a hacerlo porque sería muy ideologizada, que es la experiencia que tiene la Argentina con las inversiones extranjeras. ¿Puedo hacer una acotación? Pero por supuesto, bienvenido. En mi país, el caso argentino de la privatización fue el caso que se discutió en el Senado. En esa época yo era encargada de las relaciones de Ecopetrol, es una empresa estatal, gracias a ustedes. Y yo eso lo reconozco en todas partes. Porque mi comentario a dónde iba, y es que en ninguna manera hoy se podría, digámoslo, desvalorizar la trascendencia que tiene que hoy YPF se haya recuperado y que hoy sea del Estado. Eso es indiscutible desde el inicio. La discusión que yo quisiera provocarles es que necesita más jugadores, tiene que ser muy estratega para que esos jugadores no nos coman en el camino y no nos jueguen al revés. Porque la experiencia nosotros en contratos de asociación, y lo digo humildemente en Colombia, que tampoco somos en términos petroleros muy grandes como Venezuela, que lo juega todo, hay malas patas. Y todo se reduce en la gobernabilidad del contrato. Una cosa que uno en el principio, cuando los abogados y los técnicos lo escriben, no dimensiona lo que es y la experiencia. Era solo un llamado a eso, que todo sobre el país se va a reducir en ese contrato. Te agradecemos la visita y además la apasionada intervención. Y en el próximo minuto y medio tiene la palabra Ariel. Una preocupación
compensación importante, más que nada porque la compañera de Colombia habló del tema de la responsabilidad social empresarial y la compensación. Yo a todos los llamo a leer las cosas que han sido publicadas en el portal de la Realidad Económica sobre el tema de la responsabilidad social empresarial y la retórica que tiene detrás la responsabilidad social empresarial y de estos principios de compensación. Hay principios precautorios antes de realizar determinados proyectos. A veces la compensación es demasiado tarde. Lo muestran los casos de una vez que una napa, por el caso de la megaminería, saliendo de los hidrocarburos, una vez que una napa se contamina con cianuro, con mercurio y con ácido sulfúrico, es demasiado tarde. Digamos, por eso la lógica de la responsabilidad empresaria, diríamos, está ligada a nociones de desarrollo que son algo que a veces, a mi juicio, mi valoración, peligrosas. Gracias. Bueno, creo que resta solamente agradecer la presencia de todos ustedes, la muy valiosa intervención de los jóvenes compañeros y solicitarles que sigan leyendo Realidad Económica porque ahí se va a publicar todo. Muchas gracias.